En las afueras de un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos abiertos, vivía un anciano llamado Don Timoteo. Su vida era sencilla y tranquila, marcada por una rutina que había mantenido durante muchos años. Don Timoteo había heredado una pequeña granja de su padre, y aunque la tierra no era extensa ni muy fértil, él la cuidaba con esmero. Allí, en la tranquilidad del campo, rodeado de sus animales, Don Timoteo encontraba la paz que tanto apreciaba. A sus 70 y tantos años, Don Timoteo era conocido por su amabilidad y su disposición para ayudar a los vecinos cuando lo necesitaban. A pesar de vivir solo, nunca faltaba una sonrisa en su rostro arrugado ni una palabra amable para quienes pasaban a saludarlo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Don Timoteo también sentía la soledad. Su esposa había fallecido hacía muchos años, y aunque nunca tuvieron hijos, el anciano había aprendido a sobrellevar la ausencia con la compañía de sus animales, gallinas que cacareaban alegremente en el corral, cabras que pastaban en el campo y algún que otro perro que venía y se iba con los años. La granja de Don Timoteo no era particularmente grande, pero para él era todo su mundo. Su casita de madera, con las ventanas siempre abiertas para dejar entrar la brisa del campo, se alzaba en el centro del terreno. Sin embargo, por más que amara su vida tranquila en la granja, Don Timoteo sabía que le hacía falta algo. Una compañía más cercana, alguien o algo que llenara los silencios largos de las noches y le hiciera compañía más allá de las tareas diarias. Sin saberlo aún, algo estaba a punto de cambiar en su vida, un acontecimiento inesperado que traería consigo más que una simple compañía. Traería un vínculo profundo que llenaría el corazón del anciano de una manera que no había imaginado. Una mañana fresca de primavera, mientras Don Timoteo caminaba por los campos cercanos, algo capturó su atención. Era una mañana común, con el sol apenas asomando sobre las colinas, bañando todo con una luz dorada que prometía un día cálido. El aire estaba lleno del canto de los pájaros y del suave susurro del viento que movía las hojas de los árboles. Don Timoteo solía disfrutar de estas caminatas matutinas que le permitían despejar la mente antes de empezar con las tareas en la granja. Pero esa mañana fue diferente. Mientras paseaba por un camino de tierra que recorría con frecuencia, escuchó un sonido suave, apenas perceptible, que venía de entre los matorrales cercanos. Intrigado, Don Timoteo se acercó despacio, apartando con cuidado las ramas secas, hasta que lo vio, un pequeño burro, apenas un potrillo, temblaba en el suelo, solo y asustado. El animalito estaba flaco, sus costillas marcadas bajo la piel, y su respiración era irregular, como si hubiera estado vagando solo durante días sin encontrar alimento ni refugio. El corazón de Don Timoteo se llenó de compasión al ver al potrillo. Se agachó lentamente para no asustarlo más, observando cómo el pequeño burro levantaba la cabeza, pero sus ojos no enfocaban nada. Fue en ese momento cuando Don Timoteo se dio cuenta, el burrito era ciego. No podía ver, y probablemente esa era la razón por la que había sido abandonado o se había perdido. Don Timoteo no lo pensó dos veces. Tomó al potrillo en sus brazos, sintiendo lo liviano que era debido a su debilidad, y lo llevó de regreso a la granja. Mientras caminaba, el anciano pensaba en cómo alguien podía haber dejado solo a una criatura tan indefensa. Sin embargo, no le sorprendía del todo. Sabía que en el mundo había crueldad, y que muchos no veían valor en un animal ciego. Pero para él, aquel pequeño burro era mucho más que su incapacidad para ver. Tenía vida, y eso era suficiente razón para cuidarlo. Al llegar a la granja, Don Timoteo preparó un rincón cómodo para el potrillo en el establo, lo alimentó con heno fresco y le dio agua limpia. Durante los días siguientes, se encargó de que el burro, al que decidió llamar Silvestre, recuperara fuerzas. Lo cuidó como si fuera un tesoro, asegurándose de que tuviera siempre suficiente alimento y que su cama estuviera seca y cálida. Con el tiempo, Silvestre comenzó a mejorar.
Su cuerpo, que al principio estaba débil y tembloroso, empezó a fortalecerse y aunque seguía sin poder ver, se movía con más confianza, aprendiendo a orientarse en su nuevo hogar. Con el paso de los meses, Silvestre se convirtió en parte esencial de la vida de don Timoteo. A pesar de que no podía ver, el pequeño burro desarrolló una aguda habilidad para reconocer los sonidos y los olores de la granja. Aprendió a moverse por el establo, a escuchar el suave susurro de la voz de don Timoteo y a seguir los sonidos familiares de las cabras y las gallinas. Para don Timoteo, Silvestre era más que un simple burro, era una compañía constante, un amigo que, aunque no podía hablar, siempre estaba allí para escuchar y compartir el día a día. El anciano y el burro desarrollaron un vínculo profundo. Pasaban los días juntos, caminando por los alrededores de la granja. Don Timoteo hablaba con Silvestre como si hablara con un viejo amigo, contándole historias de su juventud, de su vida con su esposa, y de cómo había cambiado todo con los años. Silvestre escuchaba en silencio, a veces frotando suavemente su cabeza contra el hombro de don Timoteo, como si entendiera cada palabra. En aquellos momentos, el anciano sentía que no estaba solo, que Silvestre llenaba ese vacío que había sentido durante tantos años. Aunque Silvestre no trabajaba en los campos como los otros burros del pueblo, su presencia era invaluable para don Timoteo. A su lado, el anciano sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Juntos, caminaban bajo el sol, disfrutando del aire fresco y del sonido de los pájaros. A veces, don Timoteo se detenía y se sentaba bajo un árbol, mientras Silvestre se echaba a su lado. Ambos compartían un entendimiento silencioso, una amistad que iba más allá de las palabras. A medida que Silvestre y don Timoteo forjaban una relación cada vez más cercana, no todos en la granja compartían la misma alegría por la llegada del burro ciego. Las cabras y las gallinas, que llevaban mucho tiempo siendo las principales compañeras del anciano, comenzaron a notar la atención especial que don Timoteo le dedicaba a Silvestre. Aunque el burro no realizaba ninguna tarea pesada ni contribuía como los demás animales, parecía ser el favorito del anciano. Esto generó un creciente sentimiento de envidia entre las otras criaturas de la granja. Las gallinas, especialmente las más viejas, fueron las primeras en empezar a murmurar. Durante años, ellas habían proporcionado los huevos frescos que don Timoteo vendía en el pueblo, y sentían que su esfuerzo era el más valioso para la granja. ¿Por qué nosotras, que trabajamos día y noche para mantener la granja funcionando, no recibimos la misma atención?, se quejaban entre ellas mientras picoteaban el suelo en busca de maíz. Ese burro no hace más que pasearse y ocupar espacio, y aún así don Timoteo parece adorarlo. Las cabras, que también se sentían menospreciadas, no tardaron en unirse a las quejas de las gallinas. Ellas daban leche todos los días, leche que don Timoteo usaba para hacer queso y venderlo en el mercado local. Durante años, habían sido consideradas esenciales para el bienestar de la granja. Pero desde la llegada de Silvestre, el anciano parecía pasar más tiempo con él que con ellas. ¿Qué tiene ese burro que nosotras no tengamos?, decía la cabra más vieja, Blanca, en tono amargo. Ni siquiera puede ver, pero don Timoteo lo trata como si fuera un tesoro. Pronto, los rumores y las quejas se convirtieron en un malestar palpable en toda la granja. Cada vez que don Timoteo salía con Silvestre a caminar o pasaba tiempo alimentándolo con sus propias manos, las cabras y las gallinas observaban desde la distancia con un creciente resentimiento. Lo peor de todo, en su opinión, era que Silvestre no parecía hacer ningún esfuerzo por ganarse su lugar. Mientras ellas trabajaban, él simplemente disfrutaba de la compañía del anciano, moviéndose por la granja sin más preocupaciones. El malestar llegó a tal punto que algunas gallinas empezaron a actuar de manera maliciosa hacia el burro. Cuando don Timoteo no estaba cerca, ellas picoteaban las patas de Silvestre, esperando que el burro reaccionara.
pero Silvestre, con su carácter tranquilo y su corazón noble, nunca respondía con agresión. Simplemente se apartaba, confuso por el ataque pero sin mostrar resentimiento. Las cabras, que se habían vuelto más amargadas con el tiempo, también comenzaron a unirse a estos actos de crueldad. Blanca, la líder de las cabras, empezó a empujar a Silvestre cuando pasaba cerca de él, haciendo que tropezara o que se golpeara contra el establo. ¿Ves? Ni siquiera sabe defenderse, murmuraban las cabras, complacidas con su propia maldad. El burro, aunque herido en más de una ocasión, siempre mantenía su compostura y nunca dejaba que el maltrato de los otros animales afectara su comportamiento. Sin embargo, la tensión en la granja seguía creciendo, y lo que había comenzado como simples actos de envidia y celos, pronto se transformaría en algo mucho más peligroso. Un día, mientras las cabras y las gallinas se reunían en secreto cerca del granero, comenzaron a conspirar sobre cómo deshacerse de Silvestre de una vez por todas. «No podemos seguir viviendo así», dijo Blanca, con una expresión severa en su rostro. «Ese burro ciego es una carga para todos nosotros. Si sigue aquí, don Timoteo se olvidará de lo importantes que somos para la granja. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Las gallinas, siempre propensas a exagerar, se unieron al coro de quejas. «Tiene que irse», cacareaban. «Nos está robando el cariño y la atención de don Timoteo. Si no hacemos algo pronto, nos relegarán a un segundo plano para siempre». Fue entonces cuando una de las cabras más jóvenes, una llamada Estrella, sugirió un plan temerario. «¿Y si lo asustamos lo suficiente para que se vaya por su cuenta?», dijo, sus ojos brillando con una malicia juvenil. «Podemos prender fuego al granero. Si Silvestre se asusta lo suficiente, huirá y nunca volverá». Aunque al principio la idea parecía demasiado peligrosa, las cabras y gallinas, cegadas por su envidia, comenzaron a considerar seriamente el plan. «No tiene que ser un incendio grande», dijo Blanca, tratando de justificar la locura que estaban a punto de llevar a cabo. «Solo lo suficiente para que Silvestre se asuste y salga corriendo. Don Timoteo pensará que se perdió y no lo buscará». La conspiración estaba en marcha. Esa misma noche, las cabras y las gallinas se movieron con sigilo hacia el granero, donde Silvestre solía dormir. Las gallinas picotearon algunas velas que don Timoteo guardaba para emergencias, y las cabras comenzaron a acumular paja seca cerca de las puertas del granero. El plan parecía perfecto, o al menos eso pensaban en su cegadora envidia. Creían que un pequeño fuego haría huir al burro ciego sin mayores consecuencias. Sin embargo, como suele suceder con los planes maliciosos, las cosas no salieron como esperaban. En cuanto encendieron la primera chispa, el fuego se propagó mucho más rápido de lo que habían imaginado. La paja seca y las vigas de madera del granero comenzaron a arder violentamente, llenando el aire con humo espeso y chisporroteos. El pánico se apoderó de las cabras y las gallinas al ver que el fuego se salía de control. Intentaron apagarlo con torpes movimientos, pero ya era demasiado tarde. El fuego crepitaba y crecía, amenazando con devorar no solo el granero, sino también la casa de don Timoteo y toda la granja. Mientras el caos se desataba, Silvestre, que estaba dentro del granero, percibió el peligro antes que los demás. Aunque no podía ver las llamas, su agudo oído captó el crepitar del fuego y el sofocante olor del humo invadió sus fosas nasales. A pesar de que cualquier otro animal en su lugar habría huido en pánico, Silvestre mantuvo la calma. Sabía que debía actuar rápido, no solo para salvarse a sí mismo, sino también para proteger a los otros animales. A pesar de su ceguera y del caos que lo rodeaba, Silvestre escuchó los gritos desesperados de los animales que huían del fuego. Las gallinas cacareaban en pánico, y las cabras balaban frenéticamente mientras trataban de escapar de las llamas. El burro,
guiado por su instinto protector y por el profundo amor que sentía por don Timoteo, no pensó en sí mismo, sino en cómo ayudar a los demás. A diferencia de las cabras y las gallinas, que habían actuado movidas por la envidia y el miedo, Silvestre no dudó en arriesgar su vida para salvar a la granja. Silvestre comenzó a moverse con rapidez, usando su memoria de los espacios y su agudo sentido del oído para orientarse. Aunque no podía ver, sabía exactamente dónde estaban los animales más pequeños que corrían peligro, aquellos que, en su pánico, podían quedar atrapados por las llamas. Con pasos seguros, empezó por las gallinas. A pesar de que eran las que más lo habían maltratado, no dudó en ayudarlas. Las empujaba suavemente con su hocico hacia la salida del granero, guiándolas hacia el aire libre donde estarían a salvo del fuego. Las gallinas, aún asustadas y en shock, no entendían al principio qué estaba sucediendo, pero pronto se dieron cuenta de que Silvestre las estaba salvando. Una por una, lograron salir del granero antes de que el fuego se volviera demasiado intenso. Mientras tanto, las cabras, que también se encontraban en peligro, intentaban escapar, pero el humo y las llamas las desorientaban. Blanca, la cabra más vieja y líder del grupo, estaba atrapada cerca de una pared en llamas, incapaz de encontrar una salida. Silvestre, escuchando los balidos desesperados de Blanca, corrió hacia ella. El calor del fuego era insoportable, pero el burro no se detuvo. Con un empujón decidido, logró guiar a Blanca fuera del peligro, empujándola hacia la puerta del granero y salvándola de ser alcanzada por las llamas. Aunque Blanca había sido una de las principales responsables del maltrato hacia Silvestre, en ese momento se dio cuenta de su error. El burro al que tanto despreciaban estaba arriesgando su vida para salvarlas a todas. El fuego seguía creciendo, y las vigas del techo del granero comenzaron a ceder. Silvestre sabía que no quedaba mucho tiempo. Con los animales más pequeños a salvo, el burro se dirigió hacia la última parte del granero donde quedaba una cabra joven atrapada entre los escombros. La paja ardía a su alrededor y parecía imposible llegar hasta ella. Pero Silvestre no se detuvo. Con una valentía que superaba cualquier limitación física, rompió una parte del techo derrumbado, abriendo un camino para que la cabra pudiera escapar. Con el último animal fuera del granero, Silvestre salió tambaleante, cubierto de hollín y con quemaduras leves en su piel. Don Timoteo, que había llegado justo cuando el granero colapsaba, corrió hacia su amado burro. Aunque el anciano estaba lleno de preocupación por el estado de la granja, lo único que importaba en ese momento era que todos los animales estaban a salvo, gracias al valor de Silvestre. El fuego que había arrasado parte del granero también dejó una huella profunda en los corazones de los animales de la granja. Durante días, el olor a humo seguía flotando en el aire, pero lo que más resonaba en la mente de todos no era el desastre que casi acabó con sus vidas, sino el acto heroico de Silvestre, el burro que tanto habían despreciado. El silencio en la granja era más denso de lo habitual. Las cabras y las gallinas caminaban cabizbajas, evitando mirarse unas a otras, pero sobre todo, evitando la mirada de Silvestre. El peso de la culpa era abrumador. Silvestre, por su parte, no buscaba reconocimiento ni castigo para quienes lo habían maltratado. Su corazón siempre había sido noble y su naturaleza compasiva. A pesar de sus heridas y el agotamiento, lo único que le preocupaba era que la granja estuviera en paz, que los animales se sintieran seguros, y que don Timoteo pudiera reparar el granero sin demasiada dificultad. Unos días después del incendio, Blanca, la cabra más anciana y líder del grupo, decidió que no podían seguir ignorando lo que había sucedido. Había sido la principal instigadora de los celos y de la envidia que llevaron al cruel plan, y ahora no podía escapar de la realidad. Reunió a las demás cabras y gallinas, quienes, aunque no lo admitían, compartían el mismo sentimiento de vergüenza y arrepentimiento. Sabían que no podían vivir en paz si no pedían disculpas a Silvestre.
Ese mismo día, en una fría mañana de otoño, Blanca, con paso decidido pero nervioso, se dirigió hacia Silvestre, quien descansaba bajo el gran roble junto a la casa de don Timoteo. El burro, como siempre, parecía tranquilo, con las orejas erguidas y sus fosas nasales moviéndose ligeramente, percibiendo los olores del entorno. Al escuchar los pasos de Blanca y notar que no estaba sola, Silvestre giró la cabeza en su dirección, aunque no podía verlas, podía sentir su presencia. Silvestre, comenzó Blanca, con la voz temblorosa. El resto de las cabras y gallinas se acercaron lentamente, formándose en un semicírculo alrededor de él. Hemos venido a hablar contigo, continuó. Queremos pedirte perdón por lo que te hicimos. Fuimos crueles, y lo peor de todo es que lo hicimos sin razón. Nos dejamos llevar por los celos y la envidia, y eso casi nos cuesta la vida. Si no fuera por ti, hoy no estaríamos aquí. Las demás cabras y gallinas asintieron con la cabeza, con los ojos llenos de remordimiento. Algunas gallinas comenzaron a cacarear en voz baja, sumándose a las disculpas de Blanca. Una de las cabras más jóvenes, Estrella, que había sido quien propuso la idea del incendio, dio un paso al frente, incapaz de contener las lágrimas. Yo fui la que tuvo la idea de prender fuego al granero, confesó. Pensé que te irías si te asustábamos, pero nunca imaginé que el fuego se saldría de control. Y aunque me doy cuenta de lo grave que fue, lo peor es que no pensé en lo injusto que estaba haciendo contigo. Me arrepiento de lo que hice. Espero que algún día puedas perdonarme. Silvestre escuchó en silencio. Aunque no podía ver el rostro de los animales que se disculpaban, podía sentir la sinceridad en sus voces. Con su carácter apacible, el burro no albergaba rencor. Había pasado toda su vida lidiando con la ceguera y sabía mejor que nadie lo que era sentirse diferente o marginado. No guardo resentimiento hacia ninguno de ustedes, dijo Silvestre con voz suave, pero firme. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no dejarnos llevar por los sentimientos negativos. Lo que pasó ya quedó atrás, y yo estoy dispuesto a seguir adelante si ustedes también lo están. Las palabras de Silvestre resonaron profundamente en todos los animales presentes. Las cabras y las gallinas, que hasta entonces solo habían sentido envidia por el burro, ahora lo miraban con nuevos ojos, llenos de admiración y respeto. Silvestre, a pesar de ser ciego, les había mostrado la verdadera visión, la visión de un corazón bondadoso y la capacidad de perdonar. Desde ese día, la actitud de los animales hacia Silvestre cambió por completo. Las cabras y las gallinas comenzaron a tratarlo con el respeto que merecía. Se dieron cuenta de que no era su fuerza física lo que hacía a Silvestre valioso, sino su valentía, su amabilidad y su capacidad para amar sin condiciones. Las cabras que antes lo empujaban y las gallinas que lo picoteaban ahora lo acompañaban durante sus paseos por la granja, ayudándole a evitar obstáculos y compartiendo momentos de paz. Por su parte, Silvestre también se sintió más integrado en la granja. Don Timoteo, aunque siempre había sido consciente de la valía de su burro, ahora lo apreciaba aún más. El anciano y el burro pasaban sus días en calma, rodeados de animales que finalmente habían aprendido el valor de la humildad y el compañerismo. La historia de Silvestre y los animales de la granja nos deja una poderosa lección, no solo sobre el perdón, sino también sobre el autoconocimiento y la importancia de valorar a los demás por lo que realmente son. En la vida, es fácil dejarnos llevar por sentimientos negativos como los celos o la envidia, especialmente cuando percibimos que alguien está recibiendo más atención o cariño de lo que creemos que merece. Sin embargo, esta historia nos enseña que estos sentimientos no solo dañan a los demás, sino que también nos lastiman a nosotros mismos, al envenenar nuestra perspectiva y nuestras relaciones. Silvestre, a pesar de ser ciego y de haber sido maltratado, nunca dejó que el odio o el rencor invadieran su corazón.
Al contrario, su compasión y valentía salvaron no solo a los animales, sino también a la granja entera. Esta es una lección importante para nuestras vidas. El verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia o por lo que puede hacer físicamente, sino por su carácter, su bondad y su capacidad para ayudar a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. Así como Silvestre encontró su lugar en la granja a pesar de sus limitaciones, también nosotros debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, aceptar nuestras propias debilidades y fortalecer nuestras virtudes. No debemos dejarnos definir por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que sabemos que somos capaces de hacer. El autoconocimiento es esencial para llevar una vida plena, y solo cuando aceptamos quiénes somos realmente, podemos vivir en paz con los demás. Además, la historia nos recuerda la importancia de la reconciliación. A menudo, las acciones impulsadas por la envidia pueden destruir relaciones y causar daños irreparables. Sin embargo, el perdón y la capacidad de rectificar nuestros errores pueden restaurar incluso los lazos más dañados. Así como los animales de la granja encontraron la redención al disculparse con Silvestre, también nosotros podemos encontrar la paz al reconocer nuestros errores y pedir perdón cuando es necesario. Gracias por quedarte hasta el final de esta conmovedora historia. Esperamos que las lecciones de Silvestre, las cabras y las gallinas te hayan inspirado tanto como a nosotros. La vida está llena de oportunidades para aprender, perdonar y crecer, y cada uno de nosotros puede encontrar su propio valor, independientemente de las dificultades que enfrente. Si esta historia resonó contigo, nos encantaría que nos ayudaras a compartir este mensaje. No olvides regalarnos un like y compartir el video con un amigo o familiar que creas que necesita escuchar esta historia de valentía, autoconocimiento y reconciliación. Juntos podemos difundir más historias como esta y ayudar a que más personas encuentren inspiración en sus vidas. De nuevo, te agradecemos mucho por tu apoyo. Saludos y bendiciones para ti y los tuyos.